Práctica 1 de análisis de circuitos de corriente alterna. En el circuito 1 tenemos una fuente de alimentación de 70.7, seno de 377T, una resistencia de 4 ohms, una reactancia inductiva de 6 ohms y una reactancia capacitiva de 10 ohms. En el punto 1 nos dice calcule las caídas de voltaje y corriente en cada circuito, así como el desfasamiento entre ambas señales, indique el atraso o adelanto. Primero necesitamos calcular la impedancia total, así que empezamos a sumar las impedancias y nos da un total de 5.65 con un ángulo de menos 45 grados. Para calcular la corriente dividimos el voltaje entre la impedancia total y nos da 12.51 con un ángulo de 45 grados. Para los voltajes de resistencia, inductor y capacitor necesitamos multiplicar la corriente por la impedancia y así nos da que el voltaje de la resistencia es de 50.04 con ángulo de 45 grados y el voltaje del inductor de 75.06 con un ángulo de 135 grados y el voltaje del capacitor de 125.1 con un ángulo de menos 45 grados. Después tenemos que el voltaje de la resistencia se adelanta 45 grados del voltaje de entrada, el voltaje del inductor se adelanta a 135 grados del voltaje de entrada y el voltaje del capacitor se atrasa 45 grados del voltaje de entrada y la corriente se adelanta 45 grados del voltaje de entrada. En el punto 2 dice, conecte el osciloscopio y mida las ondas de voltaje y corriente, mide el desfasamiento entre ambas señales. En Multisim nos puede dar las gráficas y aquí podemos ver cómo se desfasan las señales, el voltaje de entrada, el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor, del inductor, así como la corriente. En el punto 3 dice, conecte los instrumentos para medir las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos y compárelos con los calculados. En Multisim podemos notar que el voltaje nos los da en pico a pico, así que necesitamos dividirlo entre 2. Nos damos cuenta que las cifras son similares a las calculadas, solo varían por unas centésimas, por lo cual el voltaje calculado es correcto. En el punto 4 nos pide, en el punto 4, dibuje a escala los fasores de voltaje y de corriente totales en cada circuito. Para dibujar los fasores nos apoyamos del software GeoGebra. 5. Dibuje los diagramas de impedancia y o admitancias totales en cada circuito. De igual forma utilizamos el software GeoGebra con vectores y así podemos expresar la forma fasorial. Punto 6. Anote las diferencias entre los valores medidos y los valores calculados. Como ya habíamos comentado, los valores medidos dan una ligera variación. Sin embargo, no difieren tanto de los valores calculados, así que son correctos. Aparte de los valores medidos, tienen esa variación debido a que dependen del dispositivo con que se midan. En el punto 7 nos dice indique la función instantánea de voltaje y de corriente en cada circuito. Aquí tenemos que la fuente de alimentación tiene una amplitud de 70.7 con una velocidad angular de 377 y el voltaje en la resistencia es de 50.04 con una velocidad angular de 377 y está adelantado a 45 grados respecto del voltaje de entrada. El voltaje del inductor es de 75.06 con una velocidad angular de 377 y está adelantado a 135. El voltaje del capacitor es de 125.1 y está atrasado 45 grados. La corriente es de 12.51 y está adelantado 45 grados. En el punto 8, dibuje las gráficas sinusoidales de voltaje y de corriente de cada circuito. De igual forma nos apoyamos del software GeoGebra y podemos expresar las funciones sinusoidales de cada voltaje y corriente. El circuito 2 cuenta con una fuente de corriente de 10 mA a 0 grados, una resistencia, un inductor de 100 mH y un capacitor de 1000 picofaradios. Nos piden calcular la impedancia total, la admitancia total, la corriente del inductor y el voltaje del capacitor.
En el primer punto, calcula teóricamente las caídas de voltaje y corriente en cada circuito, así como el desfasamiento entre ambas señales e indique el atraso o adelanto. Primero calculamos las reactancias. Empezamos con la reactancia inductiva, multiplicamos la velocidad angular por la inductancia y nos da 37.7 con un ángulo de 90 ohms. Y la reactancia capacitiva, dividimos 1 entre la velocidad angular por la capacitancia y nos da 884.173 kilo ohms con un ángulo de menos 90. Después calculamos la impedancia total. Como es un circuito en paralelo, necesitamos calcular las inversas y nos da 37.67 con un ángulo de 87.84 ohms. Para calcular la admitancia total, no debemos de sacarla. Ahora calculamos la admitancia total, que es el inverso de la impedancia total. Así que nos da el resultado de 26.54 con un ángulo de menos 87.84 milisiemens. Después calculamos la reactancia en paralelo del capacitor y del inductor y nos da 37.7 con un ángulo de 90. Después calculamos la corriente de esta reactancia en paralelo y nos da de 0.99 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 2.16 amperes. Calculamos, hacemos un divisor de corriente y para encontrar la corriente en el inductor. De esto utilizamos la corriente que nos dio de la reactancia en paralelo y la multiplicamos por la reactancia del capacitor y así nos da de 9.9 con un ángulo de menos 2.16 miliamperes. Para calcular el voltaje del capacitor, para calcular el voltaje en el capacitor, como el inductor y el capacitor están en paralelo, entonces calculamos el voltaje del inductor, que multiplicamos la corriente del inductor por la reactancia del inductor y nos da de 376.623 con un ángulo de 87.84 milivolts. Para calcular el desfase necesitamos calcular phi, que es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Nos da un total de 87.84. Entonces el voltaje se encuentra adelantado 87.84 de la corriente de entrada. La corriente del inductor se atrasa 2.16 respecto de la corriente de entrada. Punto 2. Conecte un osciloscopio y mida las ondas de voltaje y corriente. Mide el desfasamiento entre ambas señales. Aquí en Multisim nos da la gráfica de las funciones y podemos notar que en efecto se encuentra atrasada y adelantada el voltaje respecto de la corriente. Aquí podemos notar que el voltaje del capacitor está casi a 90 grados adelantado de la corriente de entrada. También que la corriente del inductor está muy poco atrasado de la corriente de entrada. En el punto 3, conecte los instrumentos para medir las corrientes y los voltajes de cada uno de los elementos y compárelos con los calculados. Igual en Multisim nos da la corriente pico a pico, entonces la dividimos entre 2 y de igual forma no difiere mucho de los valores calculados, así que son correctos. Punto 4. Dibuje a escala los fasores de voltaje y de corriente totales en cada circuito. Igual con GeoGebra nos apoyamos y graficamos los fasores de voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Punto 5. Dibuje los diagramas de impedancia y o admitancias totales de cada circuito. En este punto nos damos cuenta que la reactancia inductiva y la impedancia total casi no se pueden ver debido a que la resistencia es muy grande y la reactancia capacitiva de igual forma es muy grande. En el punto 6, anote la diferencia entre los valores medidos y los valores calculados. Ya habíamos comentado que los valores no difieren mucho, así que son correctos. Tal es el caso de la corriente del inductor, que es de 9.99, es el valor calculado,
y el valor medido es de 9.974, así que es casi el mismo. Y en el punto 7 nos dice indique la función instantánea de voltaje y de corriente en cada circuito. Entonces lo tomamos en forma sinusoidal y ponemos que es 10 por 10 a la menos 3 por el seno de 377t. Esa es la corriente, y la corriente del inductor es de 9.99 por 10 a la menos 3 por el seno de 377 menos 2.12 amperes, y el voltaje del capacitor es de 373.623 por 10 a la menos 3 seno de 377t más 87.84 volts. Dibuje las gráficas sinusoidales de voltaje y corriente en cada circuito. Aquí pues con GeoGebra graficamos las formas sinusoidales de la corriente de entrada, la corriente del capacitor y el voltaje del capacitor. Circuito 3. En este circuito tenemos una fuente de alimentación de 120 volts con un ángulo de 10 grados. Tenemos tres resistencias, una de 2 ohms, otra de 4 ohms, una de 3 ohms, un inductor, una reactancia capacitiva de 6 ohms, una reactancia inductiva de 4 ohms. Nos pide calcular la corriente y la impedancia total. En el punto 1, calcule teóricamente las caídas de voltaje y corriente en cada circuito, así como el desfasamiento entre ambas señales e indique el atraso o adelanto. Primero lo hacemos por bloques. La primera impedancia, pues hacemos la de serie, la resistencia de 4 más la reactancia capacitiva, y nos da un total de 7.21 con un ángulo de menos 56. Después la parte de abajo, la impedancia 2, es la resistencia de 3 ohms más la reactancia inductiva, y nos da 5 con un ángulo de 53.13 ohms. Después calculamos el paralelo de estas dos impedancias y nos da 4.95 con un ángulo de 12.76. Con esto nos da una impedancia en serie, entonces calculamos la impedancia total y nos da de 6.9 con un ángulo de 9.09 ohms. Para calcular la corriente dividimos el voltaje entre la impedancia y nos da un total de 17.39 con un ángulo de 0.91 amperes. Para calcular el ángulo de desfase calculamos phi, restamos el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente y nos da de 9.09 grados. Por tanto, el voltaje se adelanta 9.09 de la corriente. 2. Conecte el osciloscopio y mida las ondas de voltaje y corriente. Mide el desfasamiento entre ambas señales. Aquí en Multisim podemos notar la gráfica y en efecto vemos que el voltaje, que está marcado en azul, se adelanta 9.09 grados respecto de la corriente. Punto 3. Conecte los instrumentos para medir las corrientes y los voltajes en cada uno de los elementos y compárelos con los calculados. En Multisim nos da el voltaje pico a pico, la corriente pico a pico, y al dividirlos entre dos nos damos cuenta que son muy similares a los voltajes calculados, a los valores calculados. 4. Dibuje a escala los fasores de voltaje y de corriente totales de cada circuito. Con GeoGebra podemos graficar los fasores del voltaje y de la corriente. 5. Dibuje los diagramas de impedancia y o admitancias totales en cada circuito. Aquí en el punto 5, con apoyo de GeoGebra, graficamos la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la impedancia total y las reactancias de cada. 6. Anote la diferencia entre los valores medidos y los valores calculados. Como vimos, en Multisim los valores son muy similares a los valores calculados. Podemos notar que por una décima son muy similares, entonces los valores calculados son correctos. En el punto 7 nos dice indique la función instantánea de voltaje y de corriente, así que utilizamos la parte sinusoidal y nos da que el voltaje de alimentación es de 120 volts por el seno de 377t más 10 grados, y la corriente es de 17.39 por el seno de 377t más 0.91 amperes.
Tomamos 377 como la velocidad angular, ya que no nos las expresan. 8. Dibuje las gráficas sinusoidales de voltaje y de corrientes de cada circuito. Bien, aquí con el apoyo de GeoGebra podemos graficar el voltaje y la corriente.